El silencio del desierto, historias de fe entre la arena y el hambre. El éxodo, el llamado al silencio. El sol ardía con una furia antigua, implacable, como si el cielo mismo reprochara la osadía de un pueblo en busca de libertad. Las dunas del desierto se extendían más allá de la vista, danzando a compás del viento con un susurro que no era solo arena. Era la voz del tiempo, testigo de generaciones perdidas. Allí, entre el polvo y el suspiro de los días interminables, caminaba un hombre marcado por el fuego y el agua, Moisés. No era ya el príncipe del Nilo ni el fugitivo de Madián. Era el portador de un llamado que no había pedido, el líder de un pueblo que aún no entendía la libertad. Cuando las puertas de Egipto se abrieron por fin tras la última plaga, el rugido del pueblo hebreo no fue de júbilo sino de incredulidad. ¿Qué libertad es esta que comienza con un camino sin mapa? ¿Qué promesa es aquella que exige hambre antes de esperanza? Los niños eran llevados sobre los hombros de padres exhaustos, las mujeres cargaban cántaros y silencio. Y en el centro de todo, como una columna entre la carne y la divinidad, Moisés se abría paso con la mirada puesta en algo más allá del horizonte, más allá del hambre, más allá de la muerte, la tierra prometida. Los días se confundían con las noches, y solo una nube los guiaba en el día, y un fuego los protegía al caer la oscuridad. Pero la fe, esa llama frágil, titilaba. La gente murmuraba, ¿dónde está el agua? ¿Dónde el pan? ¿Y dónde está Dios? La primera gran prueba no tardó. Ante ellos, el Mar Rojo. Detrás, los ejércitos de Faraón, resucitados por el odio y la vergüenza de haber liberado a sus esclavos. El clamor del pueblo era ya un grito de terror. Y Moisés, con los brazos al cielo y la vara en alto, supo que no bastaba con creer. Debía obedecer. Entonces ocurrió. El mar se partió en dos como si el universo mismo respirara, y el camino se abrió entre muros de agua suspendida. Los hebreos cruzaron entre el milagro y el miedo, y cuando el último pie dejó la arena mojada, el agua rugió de nuevo cerrándose sobre los opresores. El júbilo estalló. La danza de Miriam resonó en la arena. Por un instante, la fe ardió como fuego puro, pero el desierto apenas comenzaba, porque no hay victoria que no exija memoria, y no hay libertad que no pase antes por el silencio. El hambre del alma. Mientras la arena devora la esperanza, la sed revela el corazón del pueblo. El hambre del alma. El canto de victoria apenas había terminado cuando el desierto comenzó a hablar en su idioma más cruel, el del vacío. Los primeros días tras la travesía fueron soportables. Aún quedaban provisiones, ecos de Egipto cargados en cántaros y cestas, y la adrenalina del milagro mantenía encendida la esperanza. Pero luego vino el calor sin tregua, la sequía y un hambre que no era solo del cuerpo, sino del alma. Nos sacaste de Egipto para morir aquí. Sus voces comenzaban a alzarse, no contra el desierto, sino contra Moisés, contra Dios, contra la promesa. El líder callaba, porque él también tenía sed, él también tenía miedo. La arena se pegaba a la piel, al alma, al recuerdo de una tierra fértil que ya parecía un sueño ajeno. En las noches, los niños lloraban sin lágrimas, las madres oraban sin palabras, y en el silencio, Moisés subía a la cima de colinas solitarias, buscando respuesta en un cielo que parecía sordo. Entonces, descendió el maná, como un rocío extraño, como una niebla que caía en forma de pan. La provisión divina llegó con el alba. No tenía nombre, no tenía forma conocida. Solo bastaba con confiar y recogerla, una ración por día, sin almacenar, como si el mismo Dios estuviera enseñando a depender de él, no de las obras. El pueblo, confundido, murmuraba, ¿qué es esto? Moisés respondió, es el pan del cielo. Pero no todos lo recogieron con gratitud. Algunos intentaron guardarlo, aferrarse a la seguridad de mañana, y el maná guardado se pudrió. El mensaje era claro, la fe se vive día a día. Aún así, no bastaba, porque el hambre del alma no se sacia solo con pan. A los pies del monte Sinaí, Moisés fue llamado de nuevo. Esta vez, no con milagros, sino con ley. Mientras él ascendía envuelto en relámpagos y fuego, el pueblo descendía en su fe. La ausencia del líder fue una grieta donde entró la desesperación, y con ella, la idolatría. El becerro de oro. Cuando la fe se transforma en miedo, el hombre crea ídolos que brillan, pero no responden. El becerro de oro. La montaña ardía en fuego divino, cubierta por densas nubes y truenos que partían el cielo en estruendos. Moisés, solo en la cumbre, recibía las palabras eternas, esculpidas por el dedo de Dios.
Pero en el valle, el silencio se había convertido en ansiedad. Pasaban los días y Moisés no regresaba. El líder se había desvanecido en el fuego, y con él, la certeza. ¿Estaba vivo? ¿Había abandonado al pueblo? ¿Dónde estaba ese Dios que hablaba desde las zarzas y abría mares? Fue entonces cuando el miedo adoptó la forma de nostalgia. Haznos un Dios que camine delante de nosotros. Exigieron a Aarón, el hermano de profeta. Y a Aarón, débil ante la presión de los hombres, recogió los anillos, brazaletes y collares de oro traídos desde Egipto, símbolos del pasado, del sometimiento, y los fundió en fuego. Del crisol de la duda nació un becerro de oro. El pueblo danzó, cantó, festejó, no por adoración verdadera, sino por la ilusión de control, por el consuelo de un Dios que podían ver, tocar y manipular. Era un reflejo dorado de su miedo más profundo, la ausencia. Arriba, en la montaña, Dios habló con ira. Tu pueblo se ha corrompido, se ha apartado del camino que le mostré. Moisés descendió con las tablas en la mano y fuego en los ojos. Lo que vio desgarró su alma. El pueblo, el mismo que había cruzado el mar, ahora se postraba ante un ídolo mudo. La traición dolía más que el hambre, más que el desierto. Con furia santa, Moisés arrojó las tablas. El estruendo de la piedra al romperse resonó por el campamento como juicio. El becerro fue destruido, molido hasta convertirse en polvo, y mezclado con agua. Todos lo bebieron, para recordar que sus ídolos son veneno disfrazado de consuelo. No hubo canto esa noche, no hubo fuego ni nube, solo silencio. El mismo silencio que antecede a toda transformación. Las tablas reescritas. A veces, la segunda oportunidad es más pesada que la primera revelación. Las tablas reescritas. El campamento amaneció cubierto por una quietud sepulcral. El becerro ya no estaba, pero sus restos aún ardían en los corazones. Nadie hablaba de la noche anterior. Nadie se atrevía a mirar a Moisés a los ojos. Habían traicionado no solo al Dios que los sacó de Egipto, sino al propósito por el cual había nacido. Y sin embargo, la misericordia de Dios no se agotó. Una voz volvió a llamar a Moisés desde la cima del Sinaí, pero esta vez no sería Dios quien tallara las tablas. Sería el propio Moisés, con sus manos, su sudor y su arrepentimiento. El pacto seguía en pie, pero el precio de la traición era el trabajo del alma. Moisés subió solo, otra vez, con 2 tablas de piedra vírgenes, listas para recibir las palabras eternas. Y allí, en la cima, el Dios invisible descendió una vez más, no con furia, sino con compasión. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Fue lo que Moisés escuchó, no una amenaza, no una condena, sino una declaración de gracia. Y mientras el dedo divino reescribía los mandamientos, Moisés se postró con el rostro en la tierra. Ya no pedía castigo, ni siquiera justicia, pedía presencia. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, clamó. Era la oración de un hombre quebrado, la oración que transforma líderes en siervos. Cuando descendió por segunda vez, Moisés ya no era el mismo. Su rostro resplandecía con una luz que el pueblo no podía mirar de frente. La gloria de Dios lo había marcado de forma irreversible. El velo que cubriría su rostro no era por vanidad, sino por misericordia. El pueblo aún no podía soportar el reflejo de lo santo. Y así, con las nuevas tablas, el pacto fue renovado, no por olvido, sino por amor. Pero el desierto aún no terminaba. El viaje apenas había cruzado su umbral más oscuro, porque los verdaderos gigantes no estaban en Canaán, estaban dentro del corazón del pueblo. El castigo de la incredulidad. Cuando la promesa está cerca, la fe es puesta a prueba con fuego, y no todos cruzan la línea. Avanzamos, el castigo de la incredulidad. Las arenas del desierto parecían cambiar de color con cada amanecer. Lo que antes era esperanza, se tornaba rutina. Lo que fue un milagro, ahora era apenas memoria. El maná seguía cayendo, fiel como el sol, pero la gente ya no lo recibía con gratitud, sino con fastidio. ¿Hasta cuándo comeremos este pan sin sabor?, decían. En Egipto teníamos carne, ajos, cebollas, murmuraban, como si la esclavitud pudiera endulzarse con nostalgia. A las puertas de la promesa, Moisés envió 12 espías, uno por cada tribu. La tierra de Canaán estaba cerca, tan cerca que podían tocarla con los ojos. Y lo que vieron fue más de lo que esperaban. Campos fértiles, ríos vivos, frutos gigantescos, y también gigantes.
Los espías regresaron, y con ellos un informe dividido. 10 hablaron desde el miedo. No podremos. Son más fuertes. Somos como langostas ante ellos. 2 hablaron desde la fe. Josué y Caleb. Si Dios está con nosotros, esa tierra será nuestra. Pero el pueblo eligió el miedo. Esa noche, el campamento entero lloró. Lloró por una derrota que aún no había sucedido, como si prefirieran fracasar antes que creer. Levantaron la voz contra Moisés, contra Aarón, contra Dios. Incluso quisieron elegir a otro líder para volver a Egipto. Fue entonces cuando Dios habló, no con susurros, sino con juicio. Este pueblo ha visto mis maravillas, y aún así, no cree. Por cada día que los espías recorrieron la tierra, 1 año vagarán por este desierto. 40 años cargarán con su incredulidad, hasta que esta generación muera. El pueblo lloró otra vez, pero ya era tarde. Intentaron ir por su cuenta a la tierra prometida, sin el respaldo de Dios. Subieron a la batalla y fueron derrotados, no por los gigantes, sino por su propia arrogancia. Moisés, con el rostro endurecido por el dolor, vio cómo el destino de su pueblo se sellaba no con cadenas, sino con dudas. Y así comenzó el verdadero éxodo, no el de Egipto hacia Canaán, sino el del alma. 40 años vagando, no por el mapa, sino por el corazón. Los hijos del desierto, la generación que no conoció Egipto, pero nació bajo la sombra de una promesa suspendida. El viento del desierto no perdona, lava los recuerdos y esculpe el carácter. Tras años de caminata, el pueblo había cambiado, aunque sus rostros todavía guardaban la dureza del pasado. Los niños que una vez cruzaron el Mar Rojo eran ahora hombres y mujeres, y junto a ellos, una nueva generación había nacido bajo el sol implacable y la sombra eterna de una promesa no cumplida. Estos eran los hijos del desierto. No conocían Egipto, ni sus cadenas, solo el polvo, el hambre y el anhelo. Sus historias no eran de esclavitud, sino de espera. No tenían memoria de la opresión, pero sí de la fe vacilante de sus padres. Crecieron escuchando relatos de un tiempo en que Dios caminaba entre ellos como nube y fuego, cuando el pan caía del cielo y el agua brotaba de la roca. Pero para ellos, el desierto era el mundo, la tierra prometida, un sueño distante. Algunos comenzaron a cuestionar. ¿Existirá realmente esa tierra? Preguntaban en susurros. Otros afirmaban con fe inquebrantable que sí, que el pacto seguía vigente y que solo era cuestión de tiempo. Moisés, viejo y cansado, sabía que esta generación sería la encargada de cruzar el umbral que ellos no pudieron. Les enseñaba, les guiaba, pero también les advertía. La fe no es solo creer en la promesa, sino vivir cada día con ella. Pero incluso en el silencio del desierto, el hambre y la sed eran constantes recordatorios. No solo del cuerpo, sino del espíritu. El desierto era un maestro severo. Enseñaba que la libertad no es la ausencia de dolor, sino la decisión de caminar a pesar de él. Y mientras las estrellas miraban desde el cielo infinito, la caravana seguía adelante, porque el destino no se alcanza con pasos cortos, sino con la perseverancia que nace en el alma. El final del camino. La tierra que prometieron ya no es solo un sueño, sino un desafío vivo. El final del camino. Los años habían cincelado a aquel pueblo en guerreros de paciencia y fe, pero también de duda y cansancio. La tierra prometida ya no era una sombra distante en relatos ancianos, sino un horizonte tangible que comenzaba a teñirse con la luz del amanecer. Moisés, más envejecido, observaba desde la cima del monte Nebo el valle que se extendía abajo, Canaán. Un suspiro profundo escapó de sus labios, mezcla de triunfo y melancolía. Él no cruzaría. Su misión estaba a punto de concluir, y con ella, el cierre de un capítulo sagrado. A su lado, Josué, fuerte y decidido, miraba hacia adelante, al futuro que ahora le tocaría conquistar. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, le había dicho Moisés con voz firme, pero dulce, como un padre que entrega el relevo. Las tribus se reunían, los tambores del campamento resonaban como un latido colectivo que preparaba el espíritu para la batalla que no sería solo por tierras, sino por la fe misma. Habían dejado atrás el hambre, el miedo, la idolatría y la incredulidad. Pero aún quedaba la prueba final. Confiar en que ese pedazo de tierra no era solo un premio, sino un compromiso. Mientras el viento del desierto susurraba entre las rocas, Moisés recordó las noches en que el silencio era casi insoportable. Y como la fe había sido la llama que lo sostuvo, el desierto había callado mucho, pero también había enseñado a escuchar. El camino estaba a punto de terminar,
Pero la verdadera historia apenas comenzaba. Cruzando el Jordán, el paso que marca un nuevo comienzo y la renovación de la promesa. Cruzando el Jordán. El río Jordán, ancho y caudaloso, rugía como un gigante despierto, un último obstáculo antes de la tierra prometida. A sus orillas, el pueblo se congregó con el corazón agitado. No era un simple cruce. Era la prueba definitiva de que la fe podía vencer el miedo. Los sacerdotes avanzaron primero, llevando el arca de la alianza, el símbolo vivo de la presencia de Dios. Apenas sus pies tocaron el agua, el río se detuvo, como si el mismo Jordán reconociera el propósito divino. El lecho quedó seco, y la multitud comenzó a caminar sobre la tierra expuesta, cruzando hacia un futuro nuevo. Los niños corrieron, las mujeres lloraron, los hombres cantaron. La esperanza se encendía en sus ojos, mientras dejaban atrás el desierto que había moldeado su espíritu. Pero la tierra prometida no era un paraíso sin batalla. En el horizonte, las murallas de ciudades poderosas y pueblos guerreros se alzaban desafiantes. Josué levantó la voz y dijo: «Con Dios a nuestro lado, ninguna muralla será infranqueable». Así, el pueblo se preparó para enfrentarse no solo a enemigos de carne y hueso, sino a los miedos y dudas que aún habitaban en sus corazones. Porque cruzar el Jordán era más que un acto físico. Era una renovación del pacto, una afirmación de que la fe puede abrir caminos donde antes solo había muros. El desierto quedaba atrás, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El asedio de Jericó. Cuando el sonido de la fe derrumba muros imposibles. El asedio de Jericó. Las murallas de Jericó se alzaban imponentes, como gigantes dormidos que custodiaban el umbral de la tierra prometida. No eran solo piedras y barro, sino siglos de historia y poder acumulado. El pueblo de Israel llegó ante ellas con corazones latiendo al ritmo del tambor y la trompeta. Josué, con voz firme, dio la orden: no atacarían con armas comunes, sino con la fe como escudo y espada. Durante 7 días, caminaron alrededor de las murallas en un silencio sagrado, llevando el arca de la alianza y tocando las trompetas. Al 7º día, el pueblo gritó al unísono, y las murallas que parecían inquebrantables se desplomaron, vencidas por un poder invisible pero más fuerte que cualquier ejército. El estruendo resonó como un rugido del cielo, y la tierra tembló bajo los pies de quienes avanzaban por primera vez sin cadenas ni dudas. Era el triunfo de la fe que había sobrevivido el hambre, la traición, la incredulidad y la espera. Pero la historia no terminaba en Jericó. Cada batalla que siguió era una lucha no solo por territorio, sino por mantener viva la llama de la confianza en lo imposible. El desierto había callado, pero la tierra prometida empezaba a hablar. Entre la arena y el hambre, las historias del pueblo que aprendió a vivir con fe en cada grano y en cada suspiro. Entre la arena y el hambre, el silencio del desierto había sido un maestro implacable, pero también un guardián de secretos. Entre la arena y el hambre, el pueblo de Israel había descubierto que la verdadera fe no se mide en milagros visibles, sino en la fuerza para continuar cuando todo parece perdido. Las historias se tejían alrededor de las hogueras, relatos de mujeres que compartieron lo último que tenían, de ancianos que enseñaron a no perder la esperanza, de niños que creyeron sin entender del todo. Cada paso era un testimonio de vida, una oración convertida en acción. La tierra prometida era mucho más que un lugar físico. Era el destino del alma, el refugio donde la fe se encontraba con la realidad y le decía: «Aquí estoy, sigue adelante». El pueblo aprendió a escuchar el silencio, a encontrar en el vacío la voz que le susurraba que no estaban solos. Y aunque el hambre seguía apareciendo en otros rostros, en otros tiempos, el corazón había cambiado, porque entre la arena y el hambre, la fe se volvió un grito silencioso, una promesa eterna que ni el desierto ni el olvido podrían apagar. Las pruebas finales. Cuando la tierra prometida se vuelve un campo de batalla para el espíritu. Las pruebas finales. Aunque la tierra prometida se extendía ante ellos, la paz no llegaba con facilidad. Cada ciudad conquistada, cada frontera cruzada, era una prueba más para el espíritu de un pueblo que aún luchaba contra sus propias sombras. Los enemigos no eran solo hombres con armas, sino dudas, miedos y viejas heridas que resurgían en medio de la batalla. En cada victoria había un costo, y en cada derrota, una lección que calaba profundo. Josué, ahora líder indiscutible, guiaba con la sabiduría que el desierto había forjado en ellos. Sabía que conquistar la tierra era solo el comienzo de un desafío mucho mayor: mantener la fe viva en medio del triunfo. En el silencio de las noches, recordaban las palabras de Moisés: «El Señor estará contigo donde quiera que vayas».
Era un faro en la oscuridad, una promesa que necesitaban aferrar con todas sus fuerzas, porque el verdadero desafío no era la tierra en sí, sino el corazón de quienes la habitaban. Y así, entre batallas, oraciones y esperanzas renovadas, el pueblo avanzaba, lentamente, hacia un destino que ahora entendían más allá de la geografía. El legado de la fe, como la historia del Éxodo se convierte en la raíz de una identidad eterna. El legado de la fe. Los años pasaron y el Éxodo dejó de ser solo un recuerdo para convertirse en el alma misma del pueblo. En los relatos transmitidos de generación en generación, la travesía entre la arena y el hambre se convirtió en la cuna de una identidad. La fe que resistió tormentas y dudas se volvió el faro que guiaría a sus descendientes, aún en tiempos inciertos. No era solo la historia de Moisés o Josué, sino la de un pueblo que aprendió a caminar con Dios en medio del silencio más profundo. El desierto, antes lugar de castigo y prueba, se transformó en símbolo de transformación y esperanza. Y el pan del cielo siguió siendo el recordatorio que la vida se sostiene día a día con confianza y humildad. Los profetas del desierto. Cuando el polvo del desierto comenzó a sentarse y el pueblo de Israel se enfrentó a la realidad de la tierra prometida, surgieron voces que resonaron con fuerza entre las carpas y las tiendas, como el eco de un trueno distante. Eran los profetas, hombres y mujeres ungidos por el Espíritu, portadores de la palabra que encendía y que confrontaba. Voces que hablaban no solo de victorias y conquistas, sino también de justicia, arrepentimiento y fidelidad. En sus palabras ardía el fuego del desierto, esa llama que no se apaga aunque el viento intente sofocarla. Recordaban al pueblo que la tierra que pisaban era un don, pero también una responsabilidad, que la promesa no era solo poseer, sino vivir en armonía con la ley divina. Estos profetas no fueron simples mensajeros, sino guardianes del pacto. Sus discursos desgarraban el silencio, despertando conciencias dormidas y alentando a quienes flaqueaban. En las noches estrelladas, cuando el frío del desierto calaba hasta los huesos, sus voces se alzaban alrededor del fuego. Volved a Dios, pues su misericordia es infinita. Camina con justicia, ama al prójimo y mantente firme en la fe. No olvides el maná del desierto, ni la prueba de la arena y el hambre. Sin ellos, la historia del Éxodo habría quedado solo en un relato, pero gracias a sus palabras, se convirtió en un legado vivo que moldeó el alma de generaciones futuras. Porque el desierto no solo enseñó a caminar, también enseñó a escuchar el llamado que habita en el corazón de cada creyente. Las pruebas de la tierra nueva. La tierra prometida extendía sus vastos valles y fértiles llanuras ante los ojos fatigados del pueblo, pero no era un paraíso sin desafíos. Los mismos hombres y mujeres que habían sobrevivido el hambre y la travesía del desierto ahora debían enfrentarse a nuevas batallas, aquellas que surgían dentro de sus propios corazones y en las disputas con sus hermanos. El egoísmo y la codicia amenazaban con romper la unidad que tanto les había costado forjar. Las viejas heridas abiertas por la incertidumbre y el miedo reverdecían entre sus filas. Josué, firme como una roca, recordaba una y otra vez las palabras que Moisés les legó. La verdadera conquista no es la tierra, sino la fidelidad al pacto. Cada día era una prueba para vivir según la justicia, para mantener la fe a pesar de las tentaciones, y para aprender que la libertad sin responsabilidad solo conduce al caos. Las historias de los antiguos profetas resonaban en sus mentes como un eco que les advertía. La tierra prometida no se gana con espadas, sino con corazones puros y manos dispuestas a trabajar unidos. El sol ardía sin piedad, pero también lo hacía la llama que ardía en sus almas, la certeza de que, aunque el camino fuera difícil, la promesa seguía viva, esperando ser cumplida en cada acto de amor y fe. El silencio que habla. El misterio de la presencia de Dios en la quietud. El silencio que habla. En medio del bullicio de asentamientos y batallas, hubo momentos en que el pueblo se encontró con un silencio profundo, un vacío que parecía envolverlo todo. Pero pronto comprendieron que ese silencio no era ausencia, sino la forma más pura de presencia. El desierto les había enseñado que Dios no siempre habla con estruendo o señales visibles, sino que a veces su voz llega en la quietud, en el susurro callado del viento, en la paz que se siente cuando el alma se detiene. Aprendieron a detenerse, a escuchar ese silencio que grita, a buscar en su interior la guía que solo la fe puede ofrecer. Fue en esos momentos cuando el pueblo se fortaleció más, cuando su relación con Dios trascendió los milagros y se convirtió en una confianza inquebrantable. El silencio hablaba, enseñaba, consolaba, y quienes aprendieron a escucharlo, hallaron la fuerza para seguir caminando,
aun cuando la tierra prometida parecía todavía lejana. El pan que nunca se acaba. La eterna provisión para el alma y el cuerpo. El pan que nunca se acaba. Con la entrada en la tierra prometida, el milagro visible del maná, ese pan caído del cielo durante la travesía del desierto, llegó a su fin. Ya no llovía aquel alimento celestial que había saciado el hambre diaria del pueblo errante. Sin embargo, el verdadero aprendizaje no se perdió en esa transición. El maná dejó una huella indeleble en el corazón del pueblo, la certeza de que la vida, en su esencia más profunda, es un don renovado cada día. El pan del desierto se convirtió en símbolo eterno de la provisión divina, una lección que trascendía lo físico para alimentar el alma. Porque no era solo la comida lo que mantenía viva a la nación, sino la confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios, que provee siempre, incluso cuando las circunstancias parecen desoladoras. En los campos sembrados y las casas levantadas, los hombres y mujeres de Israel descubrieron que el verdadero sustento no venía únicamente de la tierra, sino de la esperanza que nutre el espíritu. Aprendieron a depender no de sus propias fuerzas, sino de la promesa que los había guiado durante 40 años de incertidumbre. El hambre que alguna vez los quebró en el desierto se convirtió en el hambre que los impulsaba a buscar a Dios con todo su ser. Y así, día tras día, renovaban su fe en la provisión que nunca falla, el pan que nunca se acaba, el alimento invisible que fortalece cuando el cuerpo flaquea. La comunidad entera se sostenía en esa verdad, que aunque cambien los paisajes, y aunque maná deje de caer, el corazón humano solo encuentra verdadera satisfacción en la presencia constante de la fe y la esperanza. Porque en cada amanecer, la vida les mostraba que el desierto no solo había sido un lugar de prueba, sino también la cuna de una fe que alimenta para siempre. La nueva alianza. La alianza que Moisés selló en el monte Sinaí, entre el trueno, el relámpago y el silencio reverente, no era solo un contrato entre un pueblo y su Dios, sino un pacto sagrado que debía vivir en cada corazón, renovándose con cada paso y cada generación. Después de la larga travesía por el desierto, y tras haber conocido la fatiga, el hambre y la prueba, el pueblo comprendió que la tierra prometida era mucho más que un destino físico. Era la expresión de una relación viva, un vínculo profundo que lo sostenía en medio de la incertidumbre y los desafíos. Josué, convertido en líder y guardián de esta herencia, recorría las aldeas recordando con fervor que la verdadera conquista no estaba en conquistar ciudades o territorios, sino en conquistar el propio corazón para mantenerlo fiel a la alianza. Cada día, cada familia, cada hombre y mujer enfrentaba la oportunidad y la responsabilidad de renovar ese compromiso sagrado. Se trataba de vivir en justicia y misericordia, de proteger al más débil, de mantener la humildad ante el misterio divino, de ser comunidad más allá de los lazos de sangre y de resistir la tentación de olvidar lo aprendido en el desierto. Porque esa alianza no era estática ni pasada, sino dinámica y eterna, una promesa que se manifestaba en la fidelidad diaria, en los actos concretos de amor y en la confianza que no se quiebra ante la adversidad. De generación en generación, las historias del Éxodo, de Moisés y Josué, y de las voces proféticas se entrelazaron con la vida cotidiana, transformando la historia en identidad, la memoria en esperanza viva. El verdadero legado que heredaba no era solo la tierra prometida, sino la presencia constante de un Dios que acompaña, que guía y que espera con paciencia infinita. Y así, el pueblo caminaba, no como esclavos liberados, sino como herederos de una promesa que trascendía tiempo y espacio, renovando cada día la alianza que les daba vida y los hacía uno. Con el inexorable paso de los siglos, la historia del Éxodo dejó de ser únicamente un relato ancestral para convertirse en un faro eterno que iluminó las sombras de innumerables generaciones, mucho más allá de Israel. La travesía entre la arena ardiente y el hambre desesperante se convirtió en símbolo universal de resistencia frente a la adversidad, de esperanza cuando todo parecía perdido, y de renovación constante del espíritu humano. Los relatos de Moisés, Josué y las voces proféticas, esas que resonaron en las noches estrelladas del desierto, no permanecieron guardados en pergaminos antiguos, sino que viajaron con el tiempo para tocar el alma de quienes, en diferentes épocas y rincones del mundo, enfrentaron sus propios desiertos, sus propias pruebas y silencios. La fe que nació en el desierto no conoce fronteras ni límites geográficos. Desde las montañas más remotas hasta los valles profundos, esta historia se convirtió en un canto perpetuo a la fuerza interior, la paciencia y la confianza. Los pueblos que han sentido la aridez de la soledad, la dureza de la prueba, encontraron en estas palabras una luz, un eco poderoso que les recordaba que no están solos. La promesa de un Dios que camina junto a su pueblo, que provee el pan diario y que susurra en el silencio,
no es un mito distante, sino una realidad viva y palpitante que transforma vidas y corazones. Cada paso dado con fe, cada acto de esperanza que desafía el desaliento, se une a una cadena invisible y eterna que sostiene a toda la humanidad. El desierto, con su silencio implacable y su vastedad imponente, sigue siendo el lugar donde la fe se prueba y se fortalece. Y aunque la arena se levante en tormentas furiosas, la llama interior que brota de ese silencio nunca se apaga. Es una luz infinita que atraviesa cualquier oscuridad y tempestad, porque en el corazón de cada ser humano hay un desierto personal, un espacio de prueba y de encuentro, y en ese lugar sagrado, la fe que trasciende tiempo y espacio sigue dando vida, esperanza y sentido. La esperanza eterna. A través de los siglos y bajo el inexorable paso del tiempo, la promesa surgida en el corazón del desierto sigue latiendo con fuerza, vibrando en el pecho de cada alma que anhela un camino de luz más allá de la sombra del miedo y la desesperanza. La esperanza eterna no es una ilusión efímera ni un simple deseo pasajero, sino la energía poderosa que impulsa a levantarse cuando todo parece perdido, la llama brillante que guía en las noches más oscuras, y la voz suave pero firme que susurra en el silencio. No estás solo, nunca lo estarás. Cada historia de lucha y resistencia, cada prueba superada, se entrelaza en el gran tapiz de la humanidad, formando un tejido invisible pero indestructible que conecta a todos a través de un hilo sagrado de fe y confianza. El desierto, con su arena abrasadora y su hambre despiadada, pudo quebrar el cuerpo, pudo tentar el espíritu, pero jamás doblegó la voluntad de un pueblo que eligió aferrarse a la promesa divina con un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Esta historia de Moisés y su pueblo es mucho más que un relato antiguo. Es un espejo donde reflejamos nuestras propias batallas internas y externas, un recordatorio constante de que, aunque el camino sea arduo, largo y plagado de dificultades, la fe verdadera es el pan eterno que nunca se agota, el sustento que fortalece cuando todo falla. Porque en ese vasto silencio entre las dunas, en la inmensidad del desierto que parece vacío y hostil, sigue resonando la voz que invita a creer, a perseverar, a caminar con paso firme y a esperar con paciencia infinita. Y mientras haya un solo corazón dispuesto a escuchar esa voz, a confiar en esa promesa, la esperanza jamás podrá morir. Es en el silencio del desierto donde aprendemos que la vida es un constante renacer, y que la fe, más allá de todo, es el legado más grande que podemos heredar y transmitir. El legado del silencio. El sol descendía lentamente, pintando el cielo con una paleta de naranjas, dorados y rojos intensos, mientras el viento danzaba suavemente entre las dunas, llevando consigo los susurros antiguos de un pueblo que nunca olvidó. En ese instante, el desierto revelaba su último gran misterio, que el silencio no es simplemente la ausencia de ruido, sino un espacio sagrado, un templo invisible donde se entrelazan la memoria, la esperanza y la fe. El silencio del desierto se convierte así en un símbolo eterno, el lugar donde la voz de Dios se hace presente en la quietud, donde la fortaleza nace en la espera y donde el alma aprende a confiar más allá de lo visible. El éxodo de Moisés y los 40 años de caminata eterna no fueron solo un viaje de cuerpos errantes, sino un camino profundo y espiritual que transformó a un pueblo y dejó una herencia imperecedera, la fe como sostén en medio de la prueba y la promesa como luz en la oscuridad. Cada grano de arena parece guardar una historia secreta. Cada noche estrellada guarda un susurro de promesas cumplidas y otras aún por llegar. Este legado no pertenece solo a aquel tiempo remoto, sino que vive y respira en el corazón de todos los que, enfrentando sus propios desiertos, encuentran en la fe la fuerza para continuar, en la esperanza la razón para no rendirse. Porque es en el silencio, en la espera paciente y en la prueba constante, donde se forja el espíritu más auténtico y resiliente del ser humano. El que camina con esperanza, que lucha con amor y que jamás olvida la promesa que sostiene la vida y el alma. Con este pensamiento, concluimos este primer segmento del Silencio del Desierto, historias de fe entre la arena y el hambre. Pero la historia no termina aquí. Continuaremos en la próxima entrega, donde exploraremos nuevas voces, nuevos desafíos y cómo la fe sigue siendo el faro que guía a quienes caminan entre la arena y el hambre.